El cristianismo desvelado. Índice 1. Necesidad de examinar la religión y de los obstáculos que se encuentran en este examen. 2. Historia abreviada del pueblo judío. 3. Historia abreviada del cristianismo. 4. De la mitología cristiana o sobre las ideas que los cristianos tienen acerca de Dios y de su conducta. 5. Sobre la revelación. 6. Sobre las pruebas de la religión cristiana, de los milagros, de las profecías y de los martirios. 7. Sobre los misterios de la religión cristiana. 8. Otros misterios y dogmas del cristianismo. 9. Sobre los rituales o ceremonias misteriosas o sobre la terguria de los cristianos. 10. Sobre los libros sagrados de los cristianos. 11. Sobre la moral cristiana. 12. Sobre las virtudes cristianas. 13. Sobre las prácticas y deberes de la religión cristiana. 14. Sobre los efectos políticos de la religión cristiana. 15. Sobre la Iglesia o sobre el sacerdocio de los cristianos. 16. Conclusión. A manera de prólogo. Los escritos del barón de Holbach son prácticamente inencontrables en España, de ahí que surgiera en los foros en que participó la necesidad de conseguir alguno de los escritores de este escritor famoso, pero prácticamente desconocido. Para mis amigos de ciberateos, los de la Federación Internacional de Ateos, FIDA etc., he traducido el capítulo 1 de la segunda parte de Sistema de la Naturaleza, su obra cumbre y esta breve obra. Yo aconsejo para aquellos que sepan y puedan leer el valenciano la magnífica introducción de Josep Luis Teodoro a la edición de El cristianismo sense elfs, editado por la Universidad de Valencia. Como brevísimo resumen de la biografía del barón, baste decir que poseedor de cuantiosos bienes, fue mecenas de otros escritores a los que ayudó a publicar sus obras. Helvetius, Buffon, Rousseau, etc. fueron habituales de su casa. Sus obras Theologie portative, de Londres de 1768, La Contagion Sacrée, de Londres de 1768, L'Esprit de Joïsime, Londres 1770, Essai sur les préjugés, Londres 1770, Histoire critique de Jésus-Christ, sin fecha. Un dato interesante es que en 1768 edita De Rium Natura, de Lucrecio en traducción francesa de Lagrange. Durante los años 70 escribe el Système de la Naturalité, Londres 1770, bajo el seudónimo de M. Mirabaud. Durante la década se publicarán sus grandes obras: Le Bon Sens, 1772, Politique Naturelle, 1773, Système Social, 1773, Études chrétiennes, 1776, La Morale universelle, 1776. Hombre de poderoso intelecto, su pensamiento era mejor que su pluma. Su estilo resulta reiterativo, pero eso no le resta méritos. Espero sinceramente haber contribuido un poco a la difusión de su obra, y como escribían nuestros viejos sainetistas, perdonad sus muchas faltas. Eliseo R. Pérez. El cristianismo desvelado, o examen de los principios y de los defectos de la religión cristiana, por el difunto señor Liu Ranger. La superstición es un error de locos. Tiene miedo de quienes debería estimar, ofende a quienes honra. ¿Qué diferencia hay, pues, entre negar a los dioses o deshonrarlos? Prefacio. Carta del autor. Acepto, Señor, con reconocimiento las observaciones que me envía sobre mi obra, si bien soy sensible a los elogios que se dirigen a hacerme. Estimo demasiado la verdad para sorprenderme de la franqueza con que me expone sus objeciones. Las encuentro muy graves para merecer toda vuestra atención. Sería mostrarme mal filósofo no tener el valor de ver que contradicen mis opiniones. No somos teólogos. Nuestras peleas son del estilo de las que acaban amigablemente. No debemos parecernos a los apóstoles de la superstición.
que solo buscan sorprenderse mutuamente con argumentos capciosos y que a expensas de la buena fe no luchan sino para defender la causa de la vanidad y de su terquedad. Deseamos los dos el bien del género humano. Busquemos la verdad. No podemos una vez admitirlo. Eso estar faltos de acuerdo. Comencemos por admitir la necesidad de examinar la religión y de someter sus opiniones al tribunal de la razón. Estaréis de acuerdo en el hecho de que el cristianismo puede soportar este examen, y que a los ojos del sentido común no parece sino un conglomerado de absurdos, de fábulas alocadas, de dogmas insensatos, de ceremonias pueriles, de dogmas usurpados a los caldeos, a los egipcios, a los fenicios, a los griegos y a los romanos. En una palabra, confesad que este sistema religioso no es más que el producto informe de casi todas las antiguas supersticiones engendradas por el fanatismo oriental y, debidamente modificadas, por las circunstancias, el tiempo, los intereses, los caprichos o los perjuicios de aquellos que más tarde han presumido de inspirados de enviados de Dios o de intérpretes de sus nuevas voluntades. Temblad por los horrores que el espíritu intolerante de los cristianos les ha hecho cometer cada vez que han tenido el poder. Ved que una religión fundada sobre un Dios sanguinario no puede ser sino una religión de sangre. Gemid por este delirio que se apodera desde la niñez del espíritu de los príncipes y de los pueblos, y los vuelve igualmente esclavos de la superstición y de sus sacerdotes. Les impide conocer sus verdaderos intereses, los torna sordos a la razón y los separa de los grandes objetivos que les habrían de ocupar. Reconoced que una religión basada en el capricho o en la impostura no puede tener principios seguros. Ha de ser una fuente constante de disturbios, persecuciones, devastaciones, sobre todo cuando el poder político se crea indispensablemente obligado a entrar en sus querellas. En definitiva, estaréis de acuerdo que un buen cristiano que sigue literalmente la doctrina que le prescribe el Evangelio como la más perfecta, no conoce en este mundo nada de las relaciones sobre las que se fundamenta la verdad moral y solamente puede ser un misántropo inútil. Si está falto de energía o no es sino un fanático turbulento, si tiene el ánimo inflamado. Después de esta confesión, ¿cómo podría ser que juzgáis mi obra peligrosa? Me he dicho que el sabio debe pensar por él mismo, que es necesaria una religión, buena o dolorosa, para el pueblo, que ésta es un freno necesario para los espíritus simples y groseros, que sin ella no tendría motivo para abstenerse del crimen y del vicio. Considerad la reforma de los prejuicios religiosos como imposible, juzgad a los príncipes que son los únicos que podrían realizar. Están demasiado interesados en mantener a sus súbditos en la ceguera de la cual se aprovechan. Estas son, si no me equivoco, las objeciones más fuertes que me he hecho. Voy a tratar de contestarlas. En primer lugar, yo no creo que un libro pueda ser peligroso para el pueblo. El pueblo no lee más que razona. No tiene el hábito ni la capacidad. Por otro lado, no es la religión sino la ley la que contiene a la gente del pueblo. Y si un insensato les dijera de robar o de asesinar, el cadalso les advertiría de no hacerlo. Además, si por casualidad hubiese entre el pueblo un hombre con capacidad para leer una obra filosófica, es seguro que este hombre no sería, por regla general, un criminal temible. Los libros solo están hechos para aquella parte de una nación en que las circunstancias, la educación y los sentimientos la ponen por encima del crimen. Esta porción ilustrada de la sociedad que gobierna a la otra, lee y juzga las obras. Si contienen máximas falsas o perjudiciales, son
prontamente condenados al olvido o libradas a la execración pública. Si no contienen verdaderas verdades, no han de correr ese peligro. Son los fanáticos, los sacerdotes y los ignorantes los que hacen las revueltas. Las personas ilustradas son siempre amigas del reposo. Vos no giráis, Señor, entre aquellos pensadores pusilánimes que creen que la verdad sea capaz de perjudicar. Esta no perjudica sino a quienes engañan a los hombres y será siempre útil al resto de la humanidad. Todos os habrá llevado desde hace largo tiempo a la convicción de que todos los males con que nuestra especie es afligida solo provienen de nuestros errores, de nuestros intereses mal entendidos, de nuestros prejuicios, de las ideas falsas que aplicamos a los objetos. En efecto, por poco tiempo que perdamos es fácil ver que son los prejuicios religiosos los que han corrompido la política y la moral. ¿No son las ideas religiosas y sobrenaturales las que hicieron que nuestros reyes y gobernantes fueran contemplados como dioses? ¿Es la religión la culpable de que brotaran déspotas y tiranos? Estos hicieron leyes dolorosas. Su ejemplo corrompió a la nobleza. Los nobles corrompieron a los pueblos viciados resultaron esclavos infortunados, ocupados en perjudicarse por complacer a la nobleza y por salir de la miseria. Los reyes fueron tenidos por imágenes de Dios y fueron absolutistas como Él. Determinaron lo que era justo e injusto. Sus voluntades santificaron seguidamente la opresión, la violencia, la rapiña, y fue por la bajeza, por vicio y por crímenes como se obtuvo el favor. Así como las naciones se han llenado de ciudadanos perversos que bajo unos dirigentes corrompidos por las nociones religiosas se han hecho continuamente una guerra abierta o clandestina, y no solo han tenido motivos para practicar la virtud. En sociedades así constituidas, ¿qué puede hacer la religión? Los terrores lejanos, sus promesas inefables, han impedido nunca a los hombres liberarse de sus pasiones o buscar la felicidad por vías más fáciles. ¿Esta religión ha influido sobre las costumbres de los reyes que le debe su poder divino? No podemos a los príncipes llenos de fe emprender a cada momento las más injustas guerras, prodigar inútilmente la sangre y los bienes de sus súbditos, arrancar el pan de la mano del pobre para aumentar los tesoros del rico insaciable, permitir cuando no ordenar el robo a las injusticias. Esta religión que tantos soberanos consideran el soporte de su trono, les hace más humanos, más regulados, más temperados, más castos, más fieles a sus juramentos. Por poco que se consulte la historia, veremos soberanos ortodoxos, llenos de celo y religiosos casi hasta el escrúpulo, que son a la vez perjuros, ladrones, usurpadores, adúlteros, asesinos, hombres que actúan como si no tuviesen ningún temor de Dios, que honran solo con la boca. Entre los cortesanos que los rodean veremos una alianza continua entre el cristianismo y el crimen, entre devoción e iniquidad, entre fe y vejaciones, entre religión y tradición. Entre los sacerdotes de un Dios pobre y crucificado, que fundamentan su creencia en la religión, que pretenden que sin ella no puede haber nada moral, no vemos reinar el orgullo, la avaricia, la lubricidad, el espíritu de la dominación y la venganza. Sus continuas predicaciones reiteradas después de tantos siglos ¿son verdaderamente útiles? ¿Cambian con el corazón de los pueblos que la escuchan? Según lo que admiten estos mismos doctores, estas conversiones, que son muy raras, viven siempre del depósito de siglos. La perversidad humana aumenta cada día y cada día declaman contra los vicios y crímenes que la costumbre autoriza, que el gobierno encarece, que la opinión favorece,
que el poder recompensa y cada uno está interesado en cometer so pena de ser aislado. Así, según lo que confiesan los mismos ministros de la religión, cuyos preceptos han inculcado desde la niñez y repiten sin pausa, no pueden nada contra la depravación de las costumbres. Los hombres dejan siempre a un lado a la religión desde el momento en que se opone a sus deseos. No la escuchan sino cuando favorecen sus pasiones, cuando concuerda con su temperamento y con las ideas que se hacen de la felicidad. El laberinto se burla cuando ésta condena sus excesos. La ambición la menosprecia cuando pone límite a sus deseos. El tacaño no le escucha cuando le habla de repartir sus favores. El cortesano ríe de su simplicidad cuando le ordena ser franco y sincero. De otra parte, el soberano es dócil a sus alianzas cuando dice él es la imagen de la divinidad. Ha de ser absoluto como ella, que es el propietario de la vida y los bienes de cada uno de sus súbditos, que han de exterminarlos cuando no piensen como él. El bilioso escucha ávidamente a su capellán cuando éste le ordena odiar, el vengativo lo obedece cuando le permite vengarse, so pretexto de vengar a su Dios. La religión no cambia las pasiones de los hombres que solo escuchan cuando habla del unísono de sus deseos. Solo los cambia el hecho de muerte, entonces el cambio es inútil para la sociedad y el perdón del cielo, que se promete al arrepentimiento infructuoso de los moribundos, encoraja a los vivos a persistir en el desorden hasta el último momento. A veces la religión predica la virtud, cuando esta virtud resulta contraria a los intereses de los hombres o no conduce a ninguna parte. No se pueden dar leyes a una nación cuando su propio soberano no sigue las leyes ni la virtud, donde los nobles consideran esta virtud como una debilidad, donde los sacerdotes la degradan con su conducta, donde el hombre del pueblo, a pesar de sus arengas de los predicadores, piensa que para salir de la pobreza debe prestarse a los servicios de los poderosos. En las sociedades constituidas así la moral no es más que una preocupación estéril, adecuada a ejercitar el espíritu, pero sin influir en la conducta de nadie, salvo un pequeño número de hombres cuyo temperamento los ha hecho moderados y contentos de su suerte. Todos los que quieran hacer fortuna o tornar más dulce su destino se dejarán arrastrar por la corriente general que les obligará a salvar los obstáculos que se oponga a su conciencia. No es pues el sacerdote, es el soberano quien puede establecer las costumbres de un estado. Ha de predicar con el ejemplo, ha de espantar el crimen con castigos, ha de invitar a la virtud con recompensas, ha de velar sobre todo por la educación pública, para que sólo se siembren en el corazón de sus súbditos las pasiones útiles para la sociedad. Entre nosotros la educación no preocupa a la política, que muestra la mayor indiferencia sobre el objeto más esencial para la felicidad de sus estados. En casi todos los pueblos modernos, la educación pública se limita a enseñar lenguas inútiles para la mayor parte de quienes aprenden. En lugar de moral, se inculca a los cristianos fábulas maravillosas y dogmas inconcebibles de una religión opuesta a la recta razón. Desde el primer paso del niño, en los estudios que se le enseña, se debe de renunciar al testimonio de sus sentidos y someter su razón, que se le describe como una guía infiel, y remitirse ciegamente a la autoridad de sus maestros. ¿Pero quiénes son los maestros? Son sacerdotes interesados en mantener el universo en unas opiniones cuyos frutos solo ellos pueden recoger. Estos pedagogos mercenarios, llenos de ignorancia y de prejuicios, están raramente a nivel de la sociedad, sus almas abyectas y encogidas. ¿Son capaces de instruir a sus alumnos de aquello que ignoran? Unos pedantes envilecidos, a los mismos ojos de quienes les confían sus hijos,
En esta situación de inspirar a sus alumnos el deseo de la gloria, de la noble emulación, los sentimientos generosos que son la fuente de todas las cualidades útiles a la República, les enseñarán a estimar el bien público, a servir a la patria, a reconocer los deberes del hombre y del ciudadano, del padre de familia y de los infantes, de los errores y de los servidores. No, sin duda. De las manos de estos guías ineptos y despreciables solo vemos salir ignorantes supersticiosos, los cuales sí han aprovechado las lecciones que han recibido, no saben nada de las cosas necesarias para la sociedad, de la cual se convertirán en miembros inútiles. A cualquier lugar que dirijamos nuestras miradas veremos el estudio de las cuestiones más importantes para el hombre totalmente abandonado. La moral, bajo la cual incluye también la política, no cuenta para nada en la educación europea. La única moral que se enseña a los cristianos es esta moral exaltada, impracticable, contradictoria, incierta, que vemos contenida en el Evangelio, que solo sirve, creo que ya lo he dicho, para degradar el espíritu, para volver a la virtud odiosa, para deformar esclavos abyectos, para destruir la energía del alma. O bien, si se siembra en espíritus ardientes, solo engendra fanáticos turbulentos capaces de destruir los fundamentos de la sociedad. A pesar de la inutilidad y la perversidad de la moral que el cristianismo enseña a los hombres, sus partidarios se atreven a decir que sin religión no podemos tener buenas costumbres. Pero, ¿qué es tener buenas costumbres en el lenguaje de los cristianos? ¿Es rezar sin fin? Es frecuentar los templos, es hacer penitencia, es abstenerse de los placeres, es vivir recogido y retirado. ¿Qué bien resulta para la sociedad de estas prácticas que se pueden observar sin tener una sombra de virtud? Si costumbres de este estilo conducen al cielo, son bien inútiles en la tierra. Si estos son virtudes, hay que reconocer que sin religión no hay virtudes, pero por otro lado, se puede observar fielmente todo lo que recomienda el cristianismo sin tener en cuenta las virtudes que la razón nos muestra como necesarias para el sostenimiento de las sociedades políticas. Hay pues que distinguir la moral religiosa de la moral política. La primera hace santos, la otra ciudadanos. La una hace hombres inútiles o hasta perjudiciales para todo el mundo. La otra ha de tener por objeto formar miembros útiles para la sociedad, activos, capaces de servirla, que cumplan los deberes de esposos, de padres, de amigos, de asociados, independientemente de cuáles sean sus opiniones metafísicas, las cuales, por más que diga la teología, son mucho menos seguras que las reglas invariables del buen sentido. De hecho, es cierto que el hombre es un ser social, que en todas las cosas busca la felicidad, que hace el bien cuando la encuentra de su interés, que solo es malo cuando de no serlo se vería obligado a renunciar a su bienestar. Admitido eso, que la educación enseña a los hombres a conocer las relaciones que existen entre ellos y los deberes que derivan de estas relaciones. Que el gobierno con ayuda de las leyes, de las recompensas y de las penas, confirma las lecciones dadas por la educación. Que la felicidad acompaña las acciones útiles y virtuosas. Que la vergüenza, el menosprecio y las penas castigan el vicio y el crimen. Entonces los hombres tendrían una moral humana, fundamentada en su propia naturaleza, en las necesidades de las naciones, el interés de los pueblos y de aquellos que gobiernan. Esta moral, independientemente de las nociones sublimes de la teología, puede que no tenga nada en común con la moral religiosa, pero la sociedad no perderá nada olvidando esta última moral, que como se ha probado, se opone a cada momento a la felicidad de los estados, al reposo de las familias y a la unión de los ciudadanos. Un soberano a quien la sociedad ha confiado la autoridad suprema tiene en sus manos los grandes móviles que actúan sobre los hombres. Tiene más poder que los dioses para establecer y reformar las costumbres. Su sola presencia, sus recompensas, sus amenazas. ¿Qué dijo?
Una sola mirada suya es mucho más poderosa que todos los sermones de los capellanes. Los honores de este mundo, las dignidades, las riquezas, actúan mucho más fuerte sobre los más religiosos de los hombres que todas las esperanzas pomposas de la religión. El ciudadano más devoto teme más a su rey que a su Dios, pues es el soberano quien ha de predicar. Es a él a quien corresponde reformar las costumbres. Serán buenas cuando el mismo rey sea bueno y virtuoso, cuando los ciudadanos reciben una educación honesta, que inspirado a unos principios virtuosos les habitúe a honrar la virtud, a detestar el crimen, a despreciar el crimen y a temer la infamia. Esta educación no será infructuosa desde el momento que contiguos ejemplos prueben a los ciudadanos que gracias a los talentos y a las virtudes, cuando se logran los honores, el bienestar, las distinciones, la consideración, el favor y el vicio, solo conduce al desprecio y a la ignominia. Solo después de la nación criada en estos principios ilustrados, el soberano podrá ser considerado grande, poderoso y respetado. Sus predicaciones serán efectivas y no las de los sacerdotes, que desde hace tantos siglos declaman inútilmente contra la corrupción pública. Si los sacerdotes han usurpado al poder soberano el derecho de instruir a los pueblos, que éste retome el poder, o al menos que no tolere que gocen de manera exclusiva de la libertad de reglamentar las costumbres nacionales y de hablarles de la moral, que la mayoría de las costumbres nacionales y hablarles de la moral, que la monarquía reprima a estos mismos sacerdotes que enseñan máximas visibles perjudiciales para el bien de la sociedad, que enseñen si les agrada que su Dios se transforme en pan, pero que no enseñen a odiar o destruir a aquellos que rehúsen creer en ese misterio inefable. Que en la sociedad ningún inspirado tenga la facultad de alzar a los súbditos contra la autoridad, de sembrar la discordia, de romper los lazos que unen a los ciudadanos, de turbar la paz pública para sus opiniones. El soberano, cuando quiera, podrá contener el sacerdocio. El fanatismo es vergonzoso cuando se ve falto de soporte. Los mismos sacerdotes esperan que el soberano respalde sus deseos, y la mayoría están siempre dispuestos a sacrificarle los pretendiosos intereses de la religión y de la conciencia cuando consideran que ese sacrificio es conveniente para su fortuna. Si bien me dicen que los príncipes se creerán siempre interesados en mantener la religión y controlar a sus ministros, aunque solo sea por política, están interiormente desengañados. Les responde que es fácil convencer al soberano con un montón de ejemplos de que la religión cristiana ha sido 100 veces perjudicial a otros semejantes a ellos, que el sacerdocio ha sido y será siempre el rival de la realeza, que los sacerdotes cristianos son en esencia los súbditos menos sumisos. Responderé que es fácil hacer notar al príncipe ilustrado su verdadero interés en mandar sobre un pueblo feliz, que del bien que él les procura es de donde dependerá su seguridad y su grandeza, que su felicidad está ligada a la de su pueblo y que el futuro de una nación compuesta de ciudadanos honestos y virtuosos será mucho mejor que el futuro de una cuadrilla de esclavos ignorantes y corrompidos a los cuales es obligado engañar para poderlos contener y a los que hay que llenar de mentiras para llegar donde se pretende. Así pues, no perdamos la esperanza de que algún día la verdad se abrirá paso hasta el trono. Si las luces de la razón y de la conciencia encuentran tantas dificultades para llegar a los príncipes, es porque los sacerdotes interesados y los cortesanos famélicos intentan retenerlos en una permanente niñez. Les muestran el poder y la grandeza en quimeras y los desvían de los objetivos necesarios para su verdadera felicidad.
Todo soberano que tenga el valor por pensar por sí mismo, verá que su poder será siempre inestable y precario, mientras únicamente encuentre soporte entre los fantasmas de la religión, los errores de los pueblos y de los caprichos del sacerdocio. Verá que los inconvenientes de una administración fanática, que hasta aquí solo ha formado ignorantes presuntuosos, cristianos obstinados y también turbulentos, ciudadanos incapaces de servir al pueblo, pueblos imbéciles dispuestos a recibir los estímulos de unos guías que los pierden. Verá los recursos inmensos que podrían en sus manos, los bienes largamente usurpados por hombres inútiles que bajo el pretexto de instruirla le engañan y la devoran. En cuenta de estas instituciones religiosas, de las cuales el sentido común se avergüenza, que sólo han servido para recompensar la pereza, para mantener la insolencia y el lujo, para favorecer el orgullo sacerdotal, un príncipe firme y sabio establecerá unas instituciones útiles al Estado, adecuadas para hacer brotar los talentos, para formar la juventud, recompensar los servicios y las virtudes, para consolar a los pueblos y crear ciudadanos. Presumo, Señor, que estas reflexiones me disculparán a vuestros ojos. Únicamente pretendo la atención de aquellos que se creen interesados en los males de sus ciudadanos, no es aquellos a los que busco convencer. No es posible probar nada a unos hombres viciosos y sin razón. Tengo la osadía de esperar que dejéis de considerar peligroso mi libro y quiméricas mis esperanzas. Muchos hombres sin moral han atacado la religión por contrariaba a sus inclinaciones. Muchos sabios la han despreciado porque les parecía ridícula. Muchas personas la han contemplado con indiferencia porque no han advertido sus verdaderos inconvenientes. Como ciudadano yo la ataco porque me parece perjudicial para la felicidad del Estado, enemiga de los progresos del espíritu humano, opuesta a la sana moral de la que los intereses de la política no pueden separarse. Solo me queda deciros con un poeta enemigo, como yo, de la superstición: si tibi vera verdum de sum manus et falsa est, así quiere contra Lucrecio.